Bueno, ya estamos. Bien. Para la clase, bueno, para las clases estas, a partir de la de hoy y las que vienen, yo voy a estar usando particularmente el Visual Studio 2017, es una de las versiones válidas para, para lo que vamos a trabajar. Sí, ya estuvimos haciendo todos los comentarios respecto de las versiones, de cuáles son las que más probablemente funcionen bien para lo que necesitemos. Así que vamos directamente a adentrarnos en la creación de un proyecto, ver un poquito la estructura y ya poder empezar a programar sitios web. Bueno, como siempre, bueno, como cualquier tipo de proyecto de los que venían trabajando desde el año pasado con Oscar, es archivo, nuevo, uy, ahí está, nuevo proyecto. Y cuando lleguen acá, a esta pantalla, eh, obviamente siempre párense, digamos, en lo que vamos a ver en nuestra materia, párense en donde diga Visual C Sharp, ¿sí? Porque nosotros el lado del servidor lo vamos a programar con C Sharp, ¿sí? Que es el lenguaje que ya ustedes aprendieron el año pasado, y es con el que vamos a programar ahora el lado del servidor, que es todo lo que les estuvo comentando Diego. Dentro de Visual C Sharp van a ver una parte, si bien acá les van a aparecer casi todas las plantillas, para encontrarlo rápido al tipo de proyecto que ustedes deberían seleccionar, se pueden ir al sector donde dice Web, ¿sí? Y ahí donde están, cuando se posicionan en Web, les van a aparecer estas dos opciones, una es aplicación web ASP.NET Core, o quizás les salgan otras más o distintas, pero lo importante acá es seleccionar esta, la que dice aplicación web ASP.NET Framework, ¿sí? Una vez que seleccionan, ponen el nombre de la aplicación, de la que ustedes tengan, bueno, el nombre que quieran de la aplicación. Yo le voy a poner ejemplo MVC. Una vez que ponen siguiente, al menos en esta versión, la de 2017, les pregunta cuál es el tipo de proyecto que quieren usar, o el template, digamos, o la plantilla del proyecto, que en este caso va a ser MVC, ¿sí? Es lo que vamos a trabajar nosotros. Y ya con eso alcanza para lo que necesitamos trabajar y le damos a aceptar. Les va a demorar un segundito en armar la estructura del proyecto. Bueno, a ver. Y ahí estamos. Bueno, me abre esta página, esta la voy a cerrar, la verdad que no la necesitamos. Y nos vamos a ir al explorador de soluciones, que es generalmente donde trabajamos, lo voy a anclar acá, así podemos ir viendo toda la estructura del proyecto. Bueno, una vez que creamos el proyecto, lógicamente el nombre dice ejemplo MVC, que es el nombre que yo le había puesto al proyecto, y ahí adentro vamos a ver que tenemos varias carpetas, ¿sí? Varias carpetas y algunos archivos más con los que vamos a trabajar. De los ítems conocidos, referencias, ¿sí? Igual que cuando trabajan con aplicaciones de ventanas, eh, tenemos las librerías que usa el proyecto, en este caso en el DMVC, donde dentro de todas las librerías estas que van a ver, las más importantes o las que se agregarían, digamos, que no se usaban en aplicaciones de ventanas, son todas las que empiezan con system.web, ¿sí? Todas estas que dicen system web, obviamente, como van a ser para realizar aplicaciones web, lógicamente no las teníamos antes agregadas en las aplicaciones de ventanas. Dentro de estas, dentro de todas estas librerías web, también hay algunas que son propiamente del framework que vamos a usar, que es MVC, ¿sí? En este caso es la librería MVC y la librería Razor, son las dos que tienen más predominancia, digamos, en todo lo que vamos a estar trabajando. De todas formas, es como solo para que lo tengan en cuenta, pero en general no van a tener que agregar ninguna referencia a ninguna de estas librerías en ningún lado, porque ya las tenemos, ya las vamos a tener incorporadas en las plantillas de los archivos que creemos. Bien.
Luego tenemos una carpeta appdata, esta siempre parece vacía, esta carpeta en general se usa si queremos crear alguna base de datos local y con algún archivo, digamos, que queramos agregar ahí. Tenemos appstart. Acá en appstart ya vamos a ver, ahí tenemos 3 archivos acá, bundleconfig, filterconfig y rootconfig. Estos son archivos de configuración de la aplicación MVC en sí. ¿Sí? Ya ahí les voy a mostrar un poquito más. Por ejemplo, dentro de los más importantes, no tanto, bien, el más importante, digamos, acá que nos puede llegar a dar alguna información un poco más interesante sobre cómo vamos a trabajar es el de root config. Si se fijan, más acá abajo, van a ver que hay como una especie de ruta, ¿sí? Donde dice URL, ven una ruta. Este archivo lo que hace es ayudarnos a configurar cómo va a responder o qué tipo de URLs va a recibir o va a aceptar nuestra aplicación de MVC en el lado del servidor. O sea, cuando nosotros escribamos una dirección URL en los navegadores, nuestro servidor va a recibir esas peticiones, pero va a necesitar que escribamos con un formato específico. Estos formatos, como ven acá, el que viene por defecto es especificar un controlador, una acción y un ID. Eso es lo que viene por defecto. Ya vamos a ahondar en qué es cada uno de estos elementos. Pero bueno, la idea que quiero dejarles es que en este sector, digamos, ustedes donde van a poder configurar lo que tenga que ver con el direccionamiento o rutas hacia nuestra aplicación. Luego tenemos una carpeta que es content, que es en donde tenemos todo lo que son los archivos de CSS o de estilos, ¿sí? Acá en la plantilla que usa MVC, usa este nombre content, ¿sí? Realmente no sé por qué, supongo que debe ser por el tema de contenido. Inclusive ahí adentro muchas veces se ponen imágenes, ¿sí? Entonces, bueno, por eso calculo que han usado este nombre del contenido. Y, bueno, como ven, acá están todos los archivos estos de Bootstrap, ¿sí? Son los que ya hemos visto en las clases anteriores, ya el Visual Studio, digamos, con esta plantilla nos provee, digamos, todo lo que son los archivos de Bootstrap con los que ya estuvimos trabajando y que ya conocen. De la misma forma, tenemos esta carpeta que es scripts, ¿sí? Todos son los recursos que ya vienen también por defecto, incluidos en el proyecto. Tenemos los JavaScript que se pueden utilizar para Bootstrap, algunos de jQuery, ¿sí? Vienen por defecto, inclusive, aunque si no los necesitáramos luego más adelante, incluso estos archivos se pueden sacar, ¿sí? No es obligatorio dejarlos. Luego tenemos esta carpeta de fuentes, que también son recursos para nuestros sitios web. En esta carpeta, muchas veces nosotros cuando hacemos aplicaciones queremos que en nuestros sitios se vean ciertas tipografías de letra que a veces no están instaladas en los sistemas operativos. Entonces, suelen agregarse acá en alguna de estas carpetas. Por ahí se pone, acá está fonts, digamos, está al nivel del root o de la raíz del proyecto, pero a veces también se suele poner adentro de content, porque, a ver, no dejan de ser más que recursos que vamos a utilizar en nuestros sitios. Pero bueno, las fuentes vendrían a ser eso. Si no están instaladas, acá ya vienen archivos que son como un instalador, por así decirlo, o vendría a ser el recurso que cuando uno llama a la URL y dentro de esa página ustedes están usando ese tipo de letra, si no la tienen instalada, la baja desde estas carpetas que tienen acá. Bien, hasta ahí esas son digamos, content, scripts y fonts, son carpetas, digamos, de recursos comunes, que son cosas que ya hemos usado para el primer parcial, salvo el de las fuentes, que no hemos tocado nada. Las carpetas que nos van a importar mucho, para lo que nosotros vamos a trabajar realmente, van a ser controller, models y views.
Controllers va a tener todo lo que sean los controladores que ya estuvieron viendo, bueno, parte de la explicación que hizo Diego. Acá van a ubicar todo lo que sean los controladores, ¿sí? Obligadamente van a tener que escribirlos en esta carpeta. Luego tenemos la carpeta de modelos, que en los modelos es donde nosotros vamos a escribir todas las clases necesarias para trabajar, digamos, todas las clases que vendrían a ser del dominio o del negocio. Por ejemplo, no sé, vendrían a ser todas las clases como las que estuvimos trabajando bueno, para los que cursan Laboratorio 3, por ejemplo, vendría a ser, no sé, la clase persona o la clase, no sé, supermercado, tarjeta de crédito, todo el tipo de clases comunes que nosotros vamos a representar luego quizás en algún formulario. Luego tenemos la carpeta Views, que es donde van a estar las vistas, ¿sí? Las vistas son básicamente las pantallas o lo que nosotros realmente vamos a ver. Lo podríamos llamar a las vistas como nuestras páginas HTML, pero acá en estos views no vamos a trabajar con páginas HTML puras como las que estuvimos trabajando para el primer parcial, sino que vamos a utilizar lo que son estos archivos que tienen extensión CSHTML, que se llaman así porque mezclan código HTML con código C#. ¿Sí? Eso es lo que es la explicación de por qué se llaman CSHTML. Ya vamos a ver estas carpetas para qué sirven, pero bueno, lo importante es que sepan que en las vistas es en donde vamos a estar trabajando con las pantallas en sí o lo que querramos mostrarle al usuario en el navegador. Luego vamos a tener algunos archivos más, como por ejemplo este que está acá, que se llama webconfig. ¿Sí? El webconfig es un archivo de configuración web o del sitio, digamos, cosas que va a usar el servidor web para configurarse. ¿Sí? Por ejemplo, la versión del framework de .NET que vamos a usar, algunos assemblies o librerías que se usan también o dependencias que utiliza, digamos, MVC para poder trabajar, que también ya vienen incluidas. Después algunas otras configuraciones respecto de también del tipo de verbos HTTP o de métodos HTTP que podemos utilizar. Y acá arriba, si se fijan, tenemos todo lo que es la parte de configuration, estas key que ven acá, que dice add key. Estas son como llaves de registro, pero son claves que podemos utilizar luego dentro de nuestra aplicación y que son configurables, digamos. Entonces, yo podría tranquilamente modificarlas acá a ese tipo de claves que vendrían a ser como constantes, ¿sí? Datos constantes que por ahí podemos llegar a necesitar, como por ejemplo no sé, una configuración particular de un mail o una contraseña que nosotros necesitemos, o quizás alguna dirección IP de algún servidor extra, no sé, cualquier tipo de información que necesitemos sacarla en sí de nuestro código y que la querramos proteger acá. Inclusive también nosotros acá vamos a estar agregando lo que van a ser las cadenas de conexión en las bases de datos. ¿Sí? Eso es importante, digamos, dentro de las cosas que se pueden hacer acá dentro del webconfig. Y luego también tenemos este otro archivo que se llama Global ASACS, que acá este es un archivo en donde se configuran ciertos métodos que utiliza cuando arranca la aplicación o ante ciertos eventos de las aplicaciones web. Por ejemplo, ya viene programado este método que se llama Application Start, que es un método que se ejecuta exactamente en lo que dice el nombre del método, cuando se inicia la aplicación. Entonces, ¿qué hace? Bueno, y llama un par de métodos de alguna de las clases que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, si se fijan, esta es una de las clases que vimos recién, el root config, que dice register roots, o sea, cuando inicia la aplicación, se ejecuta este método register root, por ejemplo, para que ella se configure en nuestro sitio, o en nuestro sistema web o nuestra página web, cuáles van a ser las rutas o cuál va a ser la configuración de acceso a cada uno de los servicios que vamos a estar brindando con nuestra aplicación web. Bien,
Ya vista esta introducción, más o menos de conocer un poquito cómo es la estructura, bueno, algo que no les mencioné, el controller va a ser el que, los archivos controller van a ser exactamente los encargados de recibir las peticiones que vamos a hacer desde el navegador, ¿sí? Cuando nosotros escribamos en el navegador una ruta o una URL, el controlador es el encargado de recibirla y procesarla, ¿sí? O sea, cuando nosotros hagamos llamadas GET o POST desde nuestro navegador, los controladores son los que van a recibir estas peticiones. Bueno, entonces arranquemos directamente a ver esto. Por ejemplo, ya con esto que está acá, podemos ejecutarlo así como lo vemos y vemos qué pasa. Fíjense que tenemos la flechita verde, igual que con las aplicaciones de escritorio, ¿sí? Para iniciar nuestro proyecto, pero fíjense que tiene algo particular al lado que dice IIS Express, y entre paréntesis dice Google Chrome. ¿Cómo es el tema con esto? ¿O qué significa esto? A diferencia de las aplicaciones de escritorio o aplicaciones de ventanas que ustedes estuvieron trabajando hasta el año pasado, las aplicaciones web requieren de un software que se llama, o un servicio que se llama servicio servidor web, ¿sí? Servidor web. Ahí, como dice José, para el caso de Windows, digamos, de sistemas operativos Windows, ya viene embebido un servicio que ustedes lo pueden activar dentro de las características de Windows. No viene activado por defecto en ningún equipo, digamos, en los Windows comunes que ustedes tengan en su casa, no lo van a tener activado por defecto, pero lo pueden ustedes activar entrando a las características de Windows, ¿sí? Pero acá, como nosotros ahora necesitamos solo hacer pruebas, y yo digo, bueno, no quiero levantar un servidor de internet que trae ya por defecto mi sistema operativo, viene lo que se llama un Internet Information Server Express, que es una versión como reducida, digamos, del servidor de publicación web, digamos, que estamos hablando. Sería un software más pequeño, pero que va a funcionarnos bien para todo lo que tenga que ver con las pruebas que querramos hacer de las aplicaciones web que estemos programando. Cuando yo ejecute esto, van a ver que se va a agregar acá abajo, al lado donde me aparece el simbolito de la red, de la batería y de la hora, van a ver que nos va a aparecer un iconito distinto, nuevo, ya se los voy a mostrar, y ese va a ser el iconito que nos muestra el servicio, digamos, del Internet Information Server Express. Sería como un programita que se va a levantar, pero cuando yo detenga luego, yo lo puedo detener y no tuve que instalar la característica en mi computadora. Y lo de Google Chrome que dice al lado es simplemente en qué navegador por defecto se va a levantar digamos, va a levantar solo la pantalla de inicio de la aplicación que yo indique. Vamos a correr y vamos a ver todo esto. Esto demora un momentito hasta que compile segundo el proyecto, levante el Internet Information Services Express. Fíjense que ya apareció el dibujito, ¿sí? Fíjense que está acá. Yo le voy a hacer un clic derecho para que veamos qué opciones dice. Dice ver sitios. Ahí donde dice ver sitios, esto es porque ustedes pueden ejecutar más de un proyecto web a la vez. Entonces acá les podría aparecer varias páginas que estén programando ustedes. En este caso, fíjense que nos sale ejemplo MVC, que es el nombre del proyecto con el que estamos trabajando en mi Visual Studio. Y fíjense que cuando yo me posiciono encima me salen estas opciones. Dice http://localhost 2.5271. ¿Qué quiere decir? Esa dirección es la dirección de raíz de la aplicación web con la que estamos trabajando. Localhost significa que es mi computadora. O sea, ese nombre vendría a ser como, por ejemplo, www.frc.utn.edu.ar. O sea, sería como el nombre de dominio de mi sitio. Pero en este caso, como yo estoy ejecutando localmente en mi computadora, ya se conoce que el nombre localhost apunta a mi propia computadora, ¿sí? Esto inclusive, ustedes lo pueden ver acá en Windows, digamos, se llama localhost porque hay un archivo de configuración, era Windows, perdón, System 32,
si no me equivoco, drivers, etc. Y hay un archivo que se llama hosts. Yo le voy a dar editar con el Notepad. Y fíjense que este es un archivo de configuración en donde ustedes podrían llegar a indicar, ¿sí? Ustedes podrían llegar a indicar algunos nombres que ustedes quieran que respondan ciertas IP. Por ejemplo, localhost, si se fijan, dice localhost name representa, digamos, o está manejado por el DNS, por un DNS interno propio, digamos, como que está incluido ya en lo que maneja el DNS propio de la computadora. Y el puerto, bueno, y ahí llegó a eso, Pablo. Entonces, fíjense, poner localhost o poner 127.0.0.1 es exactamente lo mismo, digamos, son direcciones reservadas para, digamos, para los sitios locales. Si yo me voy acá, fíjense que puedo escribir 127 en lugar de localhost, ¿no? 127.0.0.1. Y cuando le doy Enter, a ver qué me dice, the request host name is invalid. No le gustó por alguna razón. Bueno, me tengo que fijar por qué. Capaz que le tengo que descomentar esto. No. Bueno, que me pide permiso administrador porque esto es un archivo del sistema. Bueno, no le vamos a dar mucha vuelta a esto. En teoría eso se puede hacer. Se los dejo ahí. Quizás el servidor, el internet, sí, el HTTP. Pero me parece que poniendo eso solo es lo mismo. Porque si yo pongo 127.0.0.1, cuando yo le doy Enter, ya solo me va a agregar el HTTP. Fíjense, voy a copiar y cuando pegue, ya me agrega el HTTP, porque el navegador ya lo hace. El problema es alguna otra cuestión de configuración que no recuerdo ahora. Pero bueno, lo importante es que localhost apunta a la computadora de ustedes, ¿sí? No tienen que hacer nada raro, simplemente sepan que acá este nombre luego se va a transformar en el dominio del sitio cuando ustedes lo publiquen en Internet. Y en este caso, como nosotros estamos trabajando con una dirección de prueba, digamos, acá con este Internet Information Service de prueba acá, lo que se hace es ese servicio va a responder, o las peticiones HTTP que hagamos van a responder a través de este puerto, ¿sí? Este puerto vendría a ser como un número identificador de una aplicación de mi computadora que puede recibir mensajes desde otro lugar, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas otras aplicaciones que trabajan en puertos distintos a ese y que ustedes también tienen ya funcionando en su computadora. De hecho, cuando ustedes, no sé, en general, escriben, por ejemplo, a ver, www.frc.utn.edu.ar, ¿sí? Ustedes no escriben dos puntos un puerto, pero ese puerto normalmente, a ver si no me equivoco, debería ser el 443. Fíjense que yo puse 2.443 y me redirigió a la página de la Facu de todas formas. Si yo hubiera puesto otro puerto, no sé, 586 por ejemplo, fíjense que le doy Enter y queda pensando, no lo encuentra. En el caso de la Facu, digamos, cuando nosotros accedemos a esta aplicación, hay puertos por defecto que ya son conocidos. Por ejemplo, para HTTPS se sabe que es el puerto 443, a menos que ustedes indiquen que sea otro, ¿sí? En mi caso, nosotros no vamos a trabajar con el 443 ni con el 80, que es el de HTTP común, sino que el mismo Internet Information Service, este Express, perdón, acá, va a levantarse y va a poner un número al azar, ¿sí? Va a poner un número al azar. Inclusive ustedes para hacer pruebas, ese número, hay unos archivos de configuración dentro del proyecto que podrían llegar a modificar también. Pero esto tampoco es muy importante, solo para que lo tengan en cuenta a la hora de estar trabajando con el proyecto de ustedes. Entonces, este vendría a ser, este nombre que ustedes tienen acá, que dice localhost 2.5271, va a ser la raíz de nuestro sitio. Y a cualquier pantalla que yo me vaya moviendo, va a estar por debajo de este nombre. O sea, todo va a estar con una barra hacia la derecha, digamos. Todas las pantallas o todas las direcciones que yo vaya llamando van a estar hacia la derecha de esta URL. O sea, que esto siempre va a estar. Por ejemplo, fíjense, si hago clic en esta pantalla, en este link que dice contacto, fíjense que se mantiene, esto que yo les decía, de localhost 2.5271, y a la derecha me indica a qué recurso quiero acceder yo de esta aplicación web o de este sitio
que se ubica bajo este nombre y este puerto, ¿sí? O bajo esta IP y este puerto. Bien, bueno, ya que estamos acá en esta página y que ya vemos una URL un poco más completa, vemos que luego de la primera barra tenemos la palabra home y tenemos otra barra y luego tenemos la palabra contact. Vamos a ver, si nos vamos al proyecto, vamos a ver a qué hace referencia cada uno de ellos. Home, si nos vamos al proyecto, rápidamente vamos a ver acá que tenemos. Si abrimos la carpeta de controller, vamos a tener ya el nombre home en este archivo que dice home controller. Hasta ahora no tenemos nada que se llame home solo, pero tenemos esto que dice home controller. Y luego, en las vistas, también tenemos, fíjense, una carpeta adentro, o sea, como una subcarpeta de vistas, que también se llama home. Esta sí ya se llama home a secas. Bueno, si se acuerdan del primer archivo que yo les mostré, acá el root config, si se fijan, esta URL que nosotros escribimos acá tiene que respetar la configuración que nosotros indicamos en esas reglas de URLs, ¿sí? En este archivo de rutas. Fíjense, la primera dice controller. O sea que el primer nombre que vamos a ver acá, que dice home, es del controlador. O sea, ¿a qué controlador queremos acceder? Cuando pongamos este nombre, automáticamente, cuando lleguemos acá, va a buscar dentro de la carpeta de controllers algún controller que empiece o que antes de la palabra controller se llame de esa forma. En el caso nuestro, que decía home, vamos a tener que buscar un controller o algún controller que se llame home controller, ¿sí? El controller acá no hace falta escribirlo, ¿sí? De hecho, no se tiene que escribir porque si no, no nos anda. Fíjense que nos dice eso. Entonces, para acceder al controlador, solamente la parte que está antes de la palabra controller. Ya lo tenemos. Si este se llamara home y una S al final, no sé, o que yo acá ponga, no sé, homes en lugar de home, vamos a estar en la misma situación, porque nosotros no tenemos ningún controlador que se llame homes controller, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, necesitamos sí o sí que acá tengamos el controlador correcto al cual queremos llegar. Y luego del nombre del controlador vamos a tener, después de la siguiente barra, el nombre de, si nos fijamos de vuelta en el root config, el nombre de una acción, ¿sí? Hasta ahora no sabemos qué es una acción, pero sabemos que tenemos que llegar a algún recurso o alguna acción que se llame de esta forma que tenemos acá, en este caso contact. Entonces, dentro del controlador home, vamos a tener que buscar algo que se llame contact. Entonces, si nos vamos al home controller que tenemos acá, a ver, home controller, si se fijan, acá hay una palabra que dice contact. Hay un método que se llama contact. Entonces, ¿qué son las acciones? ¿O por qué dice acá action? ¿Por qué dice action? En los controladores, a nosotros cada uno de los métodos que nos vayan a devolver luego una vista, ¿sí? Alguna vista o que nos vayan a devolver alguna información en la pantalla, les vamos a llamar acciones, ¿sí? Acciones. Y fíjense que cada uno de esos métodos devuelve algo que se llama action result. Eso significa action result representa una vista o algo para mostrarle o el resultado de una acción, o sea, lo que devuelva ese método como resultado, ¿sí? O sea, si nosotros sabemos que este método dentro de un controller lo denominamos acción, entonces lo que devuelve un método de una acción es el resultado de una acción, ¿sí? Y ese es el nombre que nosotros vamos a usar en este sector de la URL, ¿sí? Entonces, por ahora, ¿qué tenemos que saber? El nombre del sitio siempre se mantiene, con lo que levante, al menos por ahora, en nuestro Internet Information Server, Express, y luego tenemos el nombre del controller y el nombre de la acción a la cual queremos llegar. A ver si recuerdan, cuando nosotros escribimos una dirección URL acá en el navegador, en este sector, y yo le doy Enter, ¿qué tipo de método HTTP se genera hacia el servidor? Perfecto, el GET, exactamente. Si ustedes se fijan, acá todas las acciones que nosotros tenemos son métodos, lo vemos como métodos comunes.
Si yo me paro acá encima, voy a detener la aplicación porque algo que tienen que tener en cuenta, cada vez que ustedes ejecuten una aplicación, al igual que con aplicaciones de ventana, siempre van a tener que frenar, ¿sí? Van a tener que frenar la ejecución para poder editar los controladores. Pero van a ver que no necesariamente vamos a tener que detener cuando trabajemos con las vistas. Ya voy a llegar a eso. Por ahora quiero que sepan de que no es necesario siempre detener la aplicación para hacer algún cambio. Para el caso de cambios en los controladores, sí o sí, yo tengo que tener la aplicación detenida. Entonces, veamos. Si yo me posiciono acá, hay algo nuevo que van a aprender que se llaman anotaciones. Las anotaciones en cualquier cosa que tengamos en .NET o en C# en este caso, se realizan mediante los corchetes, ¿sí? Mediante los corchetes y encima del recurso al que le queremos hacer nosotros la anotación. En este caso, el recurso va a ser este método o esta acción, ¿sí? Entonces, yo acá, si se fijan, hay algo que se llama HTTP y tenemos, cuando ustedes ponen HTTP, les va a mostrar en IntelliSense todos los métodos de HTTP que hay disponibles, ¿sí? O los que maneja el protocolo. En este caso, fíjense, tenemos HTTP-GET, HTTP-POST, que son los que nosotros vamos a usar, y hay otros más, delete, head, options, etc. Si yo pongo POST, fíjense lo que va a pasar ahora cuando yo corra la aplicación. Si se fijan, cuando yo me fui a la pantalla de contacto recién, vamos de vuelta, vamos a esperar que se levante la aplicación. Si recuerdan la URL que nosotros teníamos escrita, decía /home, /contact. Esto me generaba una petición GET, dijimos recién. Entonces yo cuando yo ponga Enter ahora, el navegador va a mandar un GET a mi servidor y va a buscar dentro del controlador Home una acción que se llame Contact, pero que sea GET, que reciba peticiones GET. Entonces, fíjense, yo le doy Enter y fíjense que me dice no se encuentra el recurso. Entonces, ¿qué pasó? Si yo me voy al controlador y me fijo los otros actions que tengo, por ejemplo, aparte de Contact, yo tenía uno que se llama About, este que está acá. Vamos a escribirlo en lugar de Contact. Cuando le doy Enter, fíjense que llegué a la página de About. ¿Qué pasó entonces? La diferencia entre About y Contact ahora es la anotación que yo puse acá arriba. About sigue recibiendo peticiones GET, ¿sí? Pero Contact ya no recibe peticiones GET porque yo ahora dije que la acción que yo tengo programada en mi controlador ahora solo va a recibir peticiones POST, ¿sí? Solo va a recibir peticiones POST. Entonces, el GET pasa por defecto, lo que pregunta Lucas. Estas acciones que no tienen ninguna anotación encima, por defecto, son anotaciones que reciben GET, o sea que reciben peticiones GET. Bien, entonces, ya con esto que vimos, ya tenemos suficiente como para empezar a trabajar y a trabajar con las vistas, o sea, ya sabemos cómo funcionan las peticiones desde el navegador hacia un controlador y llegamos a un controlador. Pero bueno, una vez que estamos en el controlador, ¿qué hace el controlador? Bueno, cuando yo puse About recién, te lo voy a ocultar un segundito, esto también lo voy a borrar. Cuando yo puse About hace un momento, llegué a este método se ejecutó y a mí me devolvió una pantalla. A ver, perdón, cuando yo detengo. Bueno, retomando, cada uno de estos métodos o actions, ¿sí? Como se llaman, como le llamamos a estos métodos del controlador, si se fijan, cada uno, yo les mencioné que devuelven un action result, ¿sí? O sea, se haría lo que se va a ver luego en el navegador. Cuando nosotros hacemos esta instrucción return view, view lo que devuelve claramente es un action result. O sea, nosotros siempre lo que tenemos que devolver en un método es lo que está indicado acá como tipo de dato. En este caso, está algún objeto de esta clase action result. Hay un método que se llama view, ¿sí? Que nos devuelve un action result. Sí, en realidad devuelve un view result, pero
con el tema de herencia, ¿sí? ViewResult hereda de ActionResult, por lo que puedo devolver, digamos, un ViewResult. Y este método, lo que hace, cuando llamo a este método así sin ningún tipo de información adentro, sin ningún parámetro, lo que hace es buscar dentro de las vistas, ¿sí? De las vistas que estén bajo este controller o bajo este nombre del controller, o sea, de home, en este caso, vamos a buscar, acá, explorar soluciones, va a buscar dentro de views, va a buscar el nombre de la carpeta que se llame como el controlador, en este caso home, y va a buscar adentro un archivo CSHTML que se llame de esta forma, de la misma forma que se llama el método. Esto solo ocurre cuando nosotros llamamos a view así sin ningún parámetro. Entonces, si nos vamos acá al explorador de soluciones y desplegamos home, vamos a ver que tenemos 3 archivos CSHTML que se corresponden cada uno de ellos con cada uno de estos actions que tenemos acá. O sea, tenemos un CSHTML para about, que es el método que tenemos acá, un CSHTML para contact, que tenemos acá, y un CSHTML para index, que tenemos acá. Entonces, cada vez que nosotros llamemos en la dirección, tendría que ejecutar, cada vez que llamemos en alguna de estas direcciones, ¿sí? Que nosotros tenemos acá, por ejemplo, cuando ponemos barra home, barra index, ¿sí? Lo que va a hacer, entonces, como dijimos hace un ratito, es buscar en el controlador home una acción que sea index. Le doy enter. Entonces, cuando yo le doy enter, llega hasta acá, y esta acción dice return view, entonces ese return view lo que hace es buscarme en la vista, buscar en el controlador que yo indiqué, en la URL, en este caso va a buscar la vista index, ¿sí? Index, porque cuando llegó a este punto, eh, como no tenía ningún parámetro ni nada por el estilo, busco la vista que se llama de esta forma. En este caso va y la encuentra, que es esta que está acá. Si abrimos este index, van a ver que acá está todo lo que se mostró en la pantalla, ¿sí? De acá. Por ejemplo, este ASP.NET, si yo me voy al código, es este .NET que está acá. Yo les podría poner primer proyecto MVC. Fíjense lo siguiente. Yo acá voy a guardar. Fíjense qué pasó. Yo sigo sin detener el proyecto. Entonces, ¿qué ocurre acá? Esto es lo que yo les había dicho hace un ratito. Cuando nosotros programemos los controladores, fíjense, si yo trato de escribir algo acá, string, fíjense que me salta un cartel que me dice no se permiten cambios mientras se ejecuta código, ¿sí? ¿Por qué? Como nosotros, todo esto luego se transforma en un archivo binario, ¿sí? Se compila y se ejecuta con un archivo binario, ya ese archivo ya no se puede tocar mientras estamos ejecutando. Es como tratar de modificar código C# antes con ventanas que tampoco se podía. Pero ¿qué pasa en el caso de los archivos index.html? Todo lo que sea, toda esta parte de HTML, yo la puedo ir modificando y puedo ir actualizando como si fuera una página HTML común. Fíjense ahora que yo le voy a mandar un enter, y fíjense que me sale primer proyecto MVC y yo no dejé de ejecutar la aplicación. Entonces, esto es muy similar, digamos, a cómo trabajamos con los archivos del primer parcial, que ustedes editaban en el HTML y lo único que tenían que hacer era refrescar la página y ver el cambio. Todo lo que tenga que ver entonces con cambios de las vistas, ustedes los pueden modificar en tiempo real sin detener el proyecto, ¿sí? Eso es importante que lo sepan porque un montón de veces les va a ahorrar un montón de tiempo. Por ejemplo, si en algún momento quieren ejecutar y quieren ver algo de los estilos, y quieren modificar, ir tocando y ver cómo se ve el cambio, y cada vez tienen que detener y volver a reiniciar, por ahí se hace muy engorroso. Como ya teniendo esta información, pueden modificar todo lo que tenga que ver con la HTML o con cualquiera de los archivos CSS o JavaScript que tampoco tienen una compilación, y van a ver el reflejado del cambio automáticamente en el navegador cuando refresquen con el F5 o con el botoncito de volver a cargar la página. Bueno, hasta acá el curso, digamos, o el trayecto de cómo navegar o de cómo arrancar, digamos,
desde una petición, desde el navegador, hasta cómo se ejecuta en el servidor y qué nos devuelve el servidor. Hasta ahí vamos bien, se entendió cómo es la secuencia de lo que va pasando en cada momento. Esto es importante que lo tengan bien claro, este trayecto. Bien, esta es la parte más importante y les diría que es con lo que van a tener solucionado prácticamente el 95% de los problemas que se les pueda llegar a presentar con MVC. Bueno, y empecemos a trabajar ahora. Nosotros, bueno, ya tenemos por lo menos cómo llegar a las distintas páginas. Sabemos que tenemos que crear acciones para poder acceder a nuevas vistas. Entonces, claro, exacto. Ahora los HTML que vayamos creando, esto obvio que son templates y los pueden dejar o los pueden borrar, como les había mencionado. Yo voy a crear, fíjense, voy a crear un nuevo controlador, así trabajamos directamente, así trabajamos directamente con algo nuevo. Por ejemplo, vamos a hacer clic derecho en controller, agregar controlador. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener un montón de opciones. Yo la que voy a seleccionar siempre es esta que dice MVC5 Controller Empty, o sea, vacío, ¿sí? Voy a poner agregar. Y ya acá me pide el nombre del controlador. Yo le voy a poner, no sé, usuario, login, usuario le voy a poner, usuario controller. Le doy Enter. Y fíjense lo que va a pasar. Tengo creado el controlador, ya se creó el controlador, ¿sí? Me lo crea con un solo action que es index. Y se agregó acá, lógicamente, tenemos el archivo. Y fíjense lo que ocurrió. Acá en la altura de views se nos creó una carpeta nueva que se llama usuario. ¿Sí? Se nos creó una carpeta que se llama usuario. Este controlador, fíjense que tiene un método index, ¿sí? Pero usuario solo se creó un folder, digamos, o una carpeta, pero sin nada adentro. ¿Qué creen que va a pasar cuando yo si ejecuto el proyecto ahora y pongo, bueno, la dirección localhost 2.50 y pico, no me acuerdo cuánto era, barra usuario? ¿Qué piensan que va a tratar? Y exacto, va a tirar un 404, porque va a llegar a este método, al método va a llegar, pero no va a encontrar una vista para devolver, porque acá, o sea, va a llegar acá, va a decir, bueno, búscame la vista que se llame index, dentro de la carpeta usuario. Va a ir a vistas, va a llegar a la carpeta usuario, pero no tiene la vista creada. Entonces, hay que sí o sí agregar ahora la funcionalidad de esta vista. Voy a poner vista. Pero no le voy a poner index. Le voy a poner, le voy a poner otro nombre para que se entienda bien esto. Vamos a ponerle inicio sesión, le voy a poner. Y todo lo demás lo voy a dejar como está. Voy a poner agregar. Y fíjense que acá se creó mi archivo CSHTML, ¿sí? Que se llama inicio sesión. Y me lo crea con esta etiqueta H2, ¿sí? Y este sector de código que tiene una arroba ahí y unas llaves. Hasta a simple vista, cuando nosotros trabajamos con HTML, no tenemos nada con este tipo de anotación. Y si miramos acá, esto se ve muy parecido a código de C#. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, ahí es donde empezamos a ver que estos archivos SHTML precisamente mezclan HTML con código de C#. Cuando nosotros queremos escribir un bloque de código en C#, lo que hacemos es exactamente esto. Poner una arroba y abrir las llaves, ¿sí? Y adentro escribir todo el código de C# que necesitemos. Y después el resto del HTML lo podemos escribir en donde necesitemos que esté, evidentemente, dentro de la página. Si yo corro esto, bueno, ¿qué pasa? Hasta ahora tengo esta vista que se llama inicio sesión, pero si yo me voy a mi controlador, no tengo un action que me llegue a esa vista, o sea, que llegue a esa vista de inicio sesión. Entonces no tengo ni más ni menos que crear un método nuevo que devuelva un action result, ¿sí? Un action result, y que se llame precisamente como la vista, inicio sesión. Cierro paréntesis, pongo las llaves, y lo único que tengo que hacer es return view, y con eso, con este método, yo ya cuando lo escribe en el navegador, localhost, dos puntos, el puerto, barra, usuario, barra, inicio sesión,
voy a llegar a este método, se va a ejecutar el return view, el view va a buscar la vista que se llama de esta forma, la va a encontrar y nos va a devolver esta página que dice inicio sesión. Y yo puedo ponerle loguearse y veamos qué pasa. Entonces ejecutamos esto y vemos qué ocurre. Fíjense que ya cuando ejecute, algo importante para que sepan, si ustedes quieren ejecutar y ir directamente a una página, parados en el CSHTML que ustedes quieren ver, directamente dan el F5 parados en ese CSHTML y ya les levanta ese mismo. Fíjense, inicio sesión, y acá está, ya directamente me muestra, digamos, la petición con esa ruta, ¿sí? A la cual yo quiero llegar, que es esa pantalla de inicio de sesión. Y fíjense que acá dice loguearse, que yo tengo escrito acá dentro de este H2. O sea, ya pudimos crear una vista, tuvimos que crear solo un controller. Sí. Hace más despacio de vuelta, aunque no lo confirmes, pero aunque no le des OK, pero de vuelta cómo se llega a la opción de crear vista y la de crear acción. Bueno. Repetirla. Lo único que hice fue clic derecho en la sección de vistas. La carpeta. En la sección de vistas, en la carpeta correspondiente, digamos, con la que yo quiero trabajar, ¿sí? En este caso es usuario, digamos, la carpeta con la que yo voy a trabajar es con la del controller que voy a programar después, la acción. En este caso yo había creado este controller, usuario controller. No había creado este método todavía, ¿sí? Todavía no lo había creado, pero me creé un archivo, ¿sí? Acá dentro de las vistas, dentro de usuario, un archivo, una vista, ¿sí? Clic derecho, agregar, vista, bueno, perdón que acá estoy. Para crear una vista nueva sí o sí tengo, ya ahí sí tengo que tener el proyecto detenido. Clic derecho, agregar, vista. Puse el nombre de la vista acá. Inicio sesión le había puesto. Uy. Perdón, voy a poner de vuelta porque no sé qué toque. Inicio sesión. ¿Sí? Y no hice nada más que eso. Le puse agregar. ¿Sí? En este caso no le voy a dar a agregar porque ya tengo creado el archivo. Y el resto no puse más nada. ¿Sí? No puse más nada. No toqué más nada del resto. ¿Sí? Así como está, me creo el archivo acá. Y para poder acceder a ese archivo dentro del controlador que se llame como esta carpeta de usuario, o sea, sería usuario controller, lo único que hice fue escribir este método. Un método que se llame de la misma forma que el CSHTML que acabo de crear. ¿Sí? ¿Tienen que empezar con mayúsculas vistas? No es necesario, pero por una cuestión de buenas prácticas lo hacemos de esa forma. ¿Cómo creo el usuario controller? Clic derecho en controllers, agregar controlador. MB5 controller, vacío, agregar y les pide el nombre. Y nada más. Cuando yo le puse add ahí, entonces me creó esto, me lo creó sin esto, me lo creó hasta ahí, ¿sí? Me creó esto, así. Entonces, ¿yo qué hice? Después, apenas yo creé el controller, yo lo primero que hice fue crear el controller. Una vez que creé el controller, automáticamente, con el nombre del controller, me agregó la carpeta correspondiente dentro de las vistas. Y me la creó a la carpeta vacía, sin ningún archivo adentro, y yo le creé este archivo que se llama inicio sesión. Una vez que creé el archivo inicio sesión, me fui de vuelta a usuario controller y programé una acción para que me pueda devolver esa vista, ¿sí? Inicio sesión. Diego, muteate el... Perdón, me quedo de cuando te hablé, perdón. Ahí está, dale. Gracias. Y lo único que hice fue return view de todo lo que les expliqué antes, ¿sí? Para que pueda devolver la vista que se llame de esta forma, que es la que yo había creado acá. ¿Hasta ahí vamos bien entonces? ¿Sí? Ahí estuvo un poco mejor el resumen. Joya. Buenísimo. Listo, entonces, ahora sí, cuando yo ejecute, como les mostré hace un segundo, llegué a una pantalla, bueno, ahora se me cerró el navegador. Bueno, Emiliano, si no se te creó la carpeta, la puedes crear a mano, digamos, no es obligatorio que se te cree. Haces clic derecho en Views y pones agregar nueva carpeta. Y ahí te creas la carpeta con el nombre del controlador, digamos. En mi caso era usuario, ¿sí? Porque el controlador se llamaba usuario controller.
Bien. Bueno, entonces, una vez que ya tengo esto creado, lo único que tengo que hacer es trabajar con la vista, digamos, empezar a programar la vista. Que en nuestro caso, si se fijan solamente en la pantalla decía loguearse, que era este H2, pero había un par de cosas más. Si fijan, miren, voy a ejecutar y vamos a ver en el navegador que, fíjense la dirección, usuario es el controlador, que es el que yo creé recién, y inicio de sesión es el action, ¿sí? Esto va por método get. Tenemos un get tendríamos que tener un get, un método, un action que reciba peticiones get que se llame inicio de sesión dentro del controlador usuario. Lo tenemos y bueno, vamos a ver. Tengo un action que se llama inicio de sesión, o sea que sí lo tengo, y recibe get porque dijimos que por defecto, si no tenemos una anotación, estos actions reciben peticiones get. Una vez que estoy acá, fíjense, dice loguearse, que es el H2 este que estaba acá, ¿sí? Pero fíjense que tenemos un menú, ¿sí? Un menú de opciones y tenemos un pie de página, ¿sí? Pero eso no lo teníamos programado acá adentro. Entonces, hay algo que se llama, bueno, antes se llamaba Master Page, que era como una página maestra que nosotros creamos como nuestra plantilla visual, ¿sí? Donde nosotros, digamos, si nosotros tenemos muchas ventanas, ¿sí? Por ejemplo, varias ventanas o varias páginas web que tienen más o menos el mismo formato, en todas nosotros queremos que se vea este encabezado con el menú y un pie de página de la misma forma. Y si tengo que escribir cada vez el HTML o copiar, pegar el HTML en cada uno de los archivos, la verdad que se hace muy engorroso, primero para hacer el copiar, pegar, y segundo que el día de mañana si yo quiero cambiar algo de acá, lo tengo que cambiar en cada una de las páginas. Entonces la facilidad que tenemos es un archivo, ¿sí? Un archivo que si entramos acá a esta carpeta que dice shared, desde compartido, van a ver que hay un archivo que se llama layout.cshtml, ¿sí? Está acá. Y ahí adentro, esta vendría a ser como la plantilla con la que van a trabajar todas las páginas que lo usen, ¿sí? Que usen esta plantilla. Fíjense que acá está, bueno, si se fijan, este es el menú, esto que está acá, aunque no tengamos los tags ahref, todo esto, háganme caso, es el menú, ahí ya les explico qué es esto que está acá adentro. Y acá está el footer del que hablamos recién, donde dice mi aplicación ASP.NET y dice datetime.now.year, que es si se acuerdan, esto nos devuelve de la fecha del sistema, el now, o sea, la fecha actual, el año. Si vamos a la página, tenemos el 2020 que está ahí. Bueno, fíjense, en esta página de layout tenemos varias cosas para analizar. Una es que, si se fijan, está toda la estructura de la página que vimos recién, en el navegador. O sea, tenemos el HTML, el head, el body, ya tenemos todo el menú armado. Si se fijan, entre medio de todo el HTML puro que tenemos algunas partes de código con arroba, ¿sí? Que no, fíjense que a diferencia de este archivo, que tenía el arroba con las llaves, estos directamente escriben el arroba y escriben código, ¿sí? Cuando nosotros ponemos un arroba solo y escribimos código, esto sirve solo para escribir una línea de C#. Cuando nosotros necesitamos escribir un bloque de código en C#, tenemos que abrir las llaves como yo les indiqué acá. Bien, casi todas las cosas que vamos a ver acá, entonces, van a ver que utilizan solamente el arroba y es una sola línea. Por ejemplo, acá dice arroba viewback.title, ¿sí? Y después dice guión mi aplicación ASP.NET. Si yo me voy acá, dice nombre de aplicación, ¿sí? A ver, perdón. El title, perdón, acá arriba. Inicio sesión, guión mi aplicación ASP.NET, ¿sí? O sea, es el title que teníamos ahí en este layout. Pero fíjense, acá arriba dice inicio sesión, no dice viewback.title. ¿Qué pasó? Esto que está acá es código C# que cuando yo hago la petición, ¿sí? Y llego a la vista inicio sesión,
esa vista inicio sesión que está usando este layout, cuando se procesa este layout, antes de devolver el HTML al navegador, se procesan cada una de estas líneas de código C# y ahí se va armando dinámicamente el HTML que se va a mostrar al usuario. Entonces, esto que está acá, que dice viewback.title, es algo que nosotros lo indicamos acá. Si se fijan, acá tenemos esa misma sentencia, viewback.title. Fíjense que es una variable que yo indiqué acá que se llama inicio sesión, una variable string. Entonces, viewbag, para lo que nos sirve, es como una mochila o como una bolsa de datos, digamos, que yo le puedo mandar a la vista. Lo que yo quiera. Le puedo mandar, en este caso le mandé una string, le puedo mandar un objeto, le puedo mandar un arreglo, le puedo mandar lo que yo quiera. Y esto que dice acá, title, lo que yo quiera, me refiero, cuando vos pones imágenes ahí, a lo que me refiero es a cualquier cosa que pueda convertirse en una variable, ¿sí? de código, de C#. ¿Sí? Puede ser un entero, una string, un booleano, un arreglo, ese tipo de cosas, o un objeto. Cuando hablo de objetos me refiero a objetos de C#. Una URL, sí, pero la URL va a ser esto, va a ser una string. O sea, en realidad le vas a mandar una string. Entonces, todo ese tipo de cosas las puedo mandar con este objeto viewbag. Y acá donde dice .title es simplemente porque le puso ese nombre a esa variable, pero esto es algo que este nombre no existía antes. ¿Sí? Si yo detengo esto, yo puedo agregar más cosas. Fíjense. Yo voy a agregar viewbag, punto. Miren, si yo pongo punto, no hay un IntelliSense, no me dice nada para abajo. Yo puedo inventar nombres que después puedo utilizar para ese viewbag. En este caso, se usó title y el layout lo usó ahí, para mostrar lo que diga esa variable. Yo puedo poner otro que sea título, por ejemplo, otro título, ¿sí? Y fíjense, te voy a poner punto y coma, obvio, porque es C#. Y fíjense si yo acá, en lugar de title, puedo poner título, ¿sí? Y cuando corra esto, fíjense lo que va a pasar ahora. Cuando levanta la página, ¿sí? Nos habíamos modificado el title, así que acá en el sector de la ventana, fíjense que ahora dice otro título, ¿sí? Otro título, o sea, es la nueva variable que yo creé para mostrar esa información ahí. Bueno, de esa misma forma, ustedes pueden mandar información para mostrar inclusive acá dentro del body, ¿sí? O sea, lo pueden usar para lo que necesiten dentro de las páginas HTML. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, fíjense, acá tenemos este @style.render, lo que hace es armarnos un tag link, ¿sí? Fíjense que dice /content /css, todo eso se termina transformando, si nos vamos acá a inspeccionar, o F12, ¿sí? El F12 del navegador. Vamos a ver el head, fíjense, tenemos estos links, ¿sí? Tenemos estos dos CSS y tenemos un JavaScript. Si nos vamos acá, nosotros no teníamos escritos esos tags. Bueno, todos esos tags se generaron gracias a estos tags que están acá. Después yo les dejo de tarea poder investigar un poquito más cómo trabajan los métodos de estos render y todo ese tipo de cuestiones, pero lo que tienen que saber es que les arma esa estructura, digamos, de tags que luego, digamos, que ustedes luego ven acá como tag de HTML comunes, ¿sí? Hay varios métodos que nosotros vamos a utilizar que nos van a generar HTML de la misma forma que generó esto. Todo este código HTML, todo este código C# que ustedes ven acá, se interpreta o se transforma en HTML luego gracias a esta librería que yo les había mostrado hoy al principio con las referencias que se llama Razor. Razor es el encargado de transformar, digamos, todos estos archivos CSS/HTML en un archivo puramente de HTML o solamente que se genere código HTML para mandarle al navegador. Después, si bajan un poquito, van a ver que hay otros que dicen @HTML. Todos estos que empiezan en @HTML son comúnmente llamados helpers o ayudadores, si quieren llamarlo, castellanizarlo, digamos, al concepto.
para generar elementos HTML. Por ejemplo, este método ActionLink lo que hace es un método que nos va a generar precisamente un hipervínculo o un enlace. Esto se va a transformar, fíjense donde dice nombre de aplicación. O sea, fíjense acá dice nombre de aplicación. Esto se corresponde con lo que habíamos visto ahí, que dice nombre de aplicación. ¿Sí? Si yo me paro ahí, fíjense que nos generó un tag A, ¿sí? Que tiene adentro ese nombre de aplicación. En el href, fíjense que tiene una barra. Si yo me voy de vuelta acá, en este, ¿cómo se llama? En este método, si bien dice index home, se muestra la barra porque el index home justamente es la página de inicio o de root de la aplicación. Entonces ya solo se da cuenta, digamos, MVC y lo transforma a barra sola. Pero si yo indicara algún otro elemento, digamos, algún otro método, por ejemplo, si pusiera acá about, fíjense, voy a guardar, voy a volver a cargar la página. Fíjense que ahora en el href dice barra home barra about. ¿Sí? Entonces, yo puedo ir jugando con los parámetros de estos métodos para poder ir mostrando distinto HTML, ¿sí? Ir generando el HTML dinámicamente. Y fíjense qué interesante, no detuve la aplicación y así todo modifique código C#, ¿sí? Modifique código C#. ¿Qué nos muestra esto? Y bueno, Razor es el encargado de hacer como una especie de compilación en el momento en que se manda la petición, ¿sí? Cuando nos llega la petición al servidor, y se encarga de transformar automáticamente todo este código de C# en ese momento en HTML. Estos Action Link, bueno, es lo mismo que esto, son cada una de las opciones del menú, ¿sí? Bueno, esto ya se los mostré, el datetime.now.year, ¿sí? Simplemente el año, busco el año y lo muestro. Y fíjense esta etiqueta que está acá, o este espacio de código que hay acá, que dice render body. Ese render body lo que hace es buscar una vista, o la vista a la que se llamó originalmente, ¿sí? O sea, en este sector donde dice render body se va a dibujar todo lo del CSHTML que yo estoy programando o al que yo quise llegar, ¿sí? Cuando yo escribí acá, inicio sesión, llegué a esta página, pero previamente a renderizarse esto, arrancó con el layout. Dibujó el layout y cuando llegó acá a render body me dibujó lo que estaba dentro de inicio sesión, ¿sí? Entonces ahí me interpreta todas las cosas que yo tenga adentro de este archivo. Y me lo dibuja anexándolo en esta sección. Entonces, por eso, fíjense, yo voy a buscar el div que dice div class container body content. Lo vamos a buscar, tiene que estar por acá nomás, en la sección de loguearse. Fíjense, este div class container body content. Y automáticamente nos aparece el loguearse que está ahí, que es el H2 que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Entonces justo esa es la sección en donde vamos a dibujar, donde se va a dibujar cada uno de los CSHTML que nosotros programemos. Hasta acá se entendió más o menos cómo funciona esto del layout. O sea, ustedes, si bien ya hay uno que estuvo creado previamente, ustedes pueden crear uno nuevo y hay archivos de configuración. Eso les dejo de tarea para que ustedes lo vayan viendo después, ¿sí? Para que investiguen. Pueden crear nuevos layouts y indicarle a sus CSHTML que utilicen esos otros layouts. Eso se los dejo de tarea para que lo investiguen ustedes. Bueno, ya estamos acá y vamos a armar un pequeño formulario en la mañana. Bueno, yo lo detuve porque voy a programar el HTML un poquito y luego vamos a ir al controlador. Vamos a crear un pequeño formulario. Voy a crear un div. A ver, class row. Perdón. A ver, el layout era, ya tenía un container, ¿era container? Sí, ya era container, así que lo único que voy a hacer es acá row. Voy a crear otro div adentro, que sea class call 2, call 3. Voy a hacer 3 divs.
Ya en un momento me voy a ir al controlador y ahí lo van a poder ver. Si me detengo, no vamos a poder llegar a ver todo. Y acá adentro vamos a hacer... lo único que hice acá hasta ahora fue crear un row, ¿sí? Lo que habíamos visto en Bootstrap. Y tres divs. Este va a ser el div del medio, ¿sí? ¿Se acuerdan lo de las 12 columnas? Estas son 3 espacios, este 6, 9 y 3, 12. Y en el del medio voy a dibujar el formulario. Class form group. Acá adentro vamos a crear un label que diga usuario. Y acá contraseña. Luego acá vamos a crear un input. Perdón, hasta acá, bueno, hasta acá lo voy a dejar ahí por ahora. Si corremos esto, vamos a ver cómo se ve. Quiero ver si se ve bien. Y así nos adentramos y les muestro los modelos. Bueno, usuario y contraseña. No se ve exacto como yo quedaría. Bueno, no importa. Lo vamos a dejar así por ahora, después le podemos meter más estilos después. Bien, entonces, ¿qué pasa ahora? Nosotros hasta ahora ya tenemos el HTML y tenemos el controlador. Y solo vimos que con el ViewBag le podemos pasar información, pero se haría muy engorroso, digamos, que luego, cuando nosotros confirmemos o llenemos, por ejemplo, un formulario acá, que pronto vamos a tener inputs, ¿sí? los inputs para ingresar el usuario y la contraseña, sería muy engorroso pensar en que tenemos que programar acá en el controlador la forma de recibir esos datos que me llegan de alguna forma y convertirlos en algo que me vaya a servir, por ejemplo, para hacer un inicio de sesión, que puede ser, no sé, 2 variables string que vayan en la base de datos con usuario y contraseña y verificar si el usuario existe, si no, etc. Pero acá MVC es donde nos tiene la solución a ese problema, que es la siguiente. Cuando nosotros tenemos un formulario, siempre recordemos que vamos a tener un form, ¿sí? Vamos a tener un form. Y adentro vamos a tener un botón submit, ¿sí? Con eso se envía la información de rellenado. Estábamos entonces viendo el tema de que desde nuestro formulario, digamos, que vamos a tener acá, ¿sí? Que ahora no tenemos los inputs ni el form, necesitamos mandarle la información, digamos, del logueo al controlador luego, para que el controlador haga alguna acción, ya sea generar un login o guardar esa información en una base de datos, después cuando tengamos otro tipo de formularios, etc. Bueno, ahora viene algo muy importante, que es el tema del modelo. ¿Por qué se llama entonces modelo vista controlador? Porque nos faltaba la M. Hasta ahora hemos trabajado con el controlador y con las vistas, vimos que desde un controlador llevamos una vista, pero no vimos en dónde juega acá el tema del modelo. El modelo toma una predominancia importante en las vistas. En las vistas nosotros podemos decir que trabajen con algo que se llama un modelo. Los modelos no son ni más ni menos que clases de C#, que pueden o ser modelos que sean para construir una vista, y que en realidad todos los modelos son para construir una vista, pero algunas veces podemos usar modelos que solo van a ser objetos, ¿sí? Objetos o clases como las que trabajamos para manejar algún dominio o algún negocio en particular, o para resolver los ejercicios, por ejemplo, una clase persona, una clase usuario, una clase tarjeta, lo que sea, la entidad que querramos representar. Entonces, ese modelo que nosotros vamos a decir con el que va a trabajar la vista, se especifica de esta forma, se pone @model, ¿sí? @model y automáticamente al lado se pone el nombre de la clase con la que va a trabajar esta vista. Voy a tener que detener porque para crear un modelo, dijimos que son archivos C#, nos tenemos que ir acá a la carpeta Models
y ponemos agregar nuevo elemento. Acá nos vamos a ir a la parte de código. Les dije que era una clase, o sea, un modelo es una clase, como una clase persona, como cualquier otra, así que creamos una clase común y corriente. En nuestro caso yo le voy a llamar usuario. Lo voy a guardar. Fíjense que es una clase, seguimos viendo lo mismo, o sea, una clase común y corriente, y está bajo un namespace que se llama, en este caso, el nombre del proyecto, .models, que es justo la carpeta que está acá. Si recuerdan con Oscar, cada una de las librerías, digamos, se van armando con los namespace. Bueno, y en esta clase de usuario lo único que voy a hacer es crearme dos propiedades, digamos, que van a ser el usuario y la contraseña, así podemos hacer nuestra prueba de ahora. Pública string nombre usuario, le podemos poner, no, en .NET, yo los nombres de las propiedades siempre las pongo en mayúsculas la primera, no como si fuera un atributo, sino de esta forma. Son, como les digo, siempre son convenciones o son buenas prácticas. Y acá le vamos a poner password, porque contraseña tiene una ñ y no quiero que nos genere ningún tipo de confusión. Bueno, ya tengo mi modelo, bastante simple el modelo, o sea, tiene nombre, usuario y password, nada más. Y ahora me voy a la vista. Voy a decir que esta vista tenga que usar ese modelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner @model y voy a poner el nombre del namespace, ejemplo mbc.models, y ya tenemos acá, ya nos muestra la única clase que tenemos ahora en ese namespace, que es usuario. Entonces, yo haciendo esto, yo ya le indico a esta vista que va a trabajar con esta clase usuario como modelo de esa clase. Y ya teniendo eso, fíjense lo que nosotros podemos hacer. Voy a poner @html. Y fíjense, cuando escribo te, fíjense las opciones que me salen acá. TextArea for, TextBox, TextBox for. ¿A qué les llama este tipo de nombres? Este tipo de nombres que ven acá. Recuerdan del año pasado con Oscar. ¿Qué vendrían a ser? En WinForm, claro. ¿Qué vendrían a ser cada uno de estos? TextArea, inputs. Exacto, los inputs vendrían a ser todos los elementos visuales que ustedes incluían en las pantallas, en las ventanas. Entonces, acá nosotros tenemos punto. Por ejemplo, textbox, que va a ser el cuadro de texto, ¿sí? For, y ahora, ¿por qué elegí el for? Porque gracias al textbox for nosotros vamos a poder usar al modelo usuario que yo agregué para que pueda ser utilizado en esta vista. Les voy a mostrar esto que no van a entender qué es, se llama expresión lambda, también se los dejo para que lo investiguen, pero esta expresión lambda hace referencia, cuando yo hago esto, X, en este caso, X hace referencia a este modelo. Y yo haciendo esto, yo ya puedo decir que voy a usar alguna propiedad de ese objeto, de esa clase que está ahí. Entonces yo voy a decir, bueno, quiero trabajar con la expresión lambda, trabajo con este modelo, con un usuario, y digo que quiero utilizar la propiedad nombre usuario. ¿Sí? Y voy a decir que se cree un textbox, pero que sea un textbox apuntando a esa propiedad, que trabaje con esa propiedad que está ahí. Y si se fijan, cuando yo ponga coma, tengo otras, si se fijan acá en la ayuda del Visual Studio, van a ver que hay distintas sobrecargas del método. Una de ellas me indica, perdón, justo tengo una ventana en el chat, me molesta. Luego tiene esta opción que dice Object HTML Attributes, ¿sí? Entonces yo puedo poner HTML new HTML Object, perdón. Y ahí adentro puedo poner algunas propiedades, ¿sí? Algunas propiedades extra para este elemento. Por ejemplo, podría poner @id igual a, por ejemplo, txt usuario, por ejemplo. A ver, no, a ver si hice alguna macana acá. Creo que era, no, perdón, era HTML attributes. Me estaba faltando esto, perdón. Ahí.
y esto es así. Ahí está, perdón, me estaba confundiendo. Pasa que vi vi acá en el ejemplo, vi object y me confundí. Se escribe de esta forma, no me pregunten por qué es de esta forma. Es una notación especial que se utiliza en Razor, ¿sí? ¿Por qué lo usaron de esa forma? Es porque se les ocurrió hacerlo así. Este HTML attribute se harían todas las cosas extra que se le pueden agregar como atributos a este tag que se va a generar, ¿sí? Yo voy a correr esto ahora. Vamos a ver cómo se genera este textbox. Ahí muestro. El model tenía solamente las propiedades, nada más. Nombre, usuario y password. Veamos la página. Bien, fíjense que ya tenemos el cuadro de texto, ¿sí? O sea, y yo no escribí un input con HTML puro, sino que escribí esto, html.textbox4. O sea, tenemos métodos que nos ayudan a construir nuestro HTML. Y fíjense lo siguiente, vamos a poner F12. Me paro en el campo y fíjense, ID txt usuario, ¿sí? Ese era el atributo que yo le agregué extra digamos, a este textbox4, ¿sí? Que tranquilamente podría no haber puesto nada. Fíjense, yo lo voy a borrar. Vamos a actualizar. Fíjense que ahora no tengo, el ID no dice txt usuario, sino dice nombre usuario, o sea, me replica lo mismo, el mismo nombre de la propiedad del modelo. Pero fíjense lo siguiente, me usó el nombre de la propiedad, que era el nombre usuario, como name, ¿sí? El name, esta es la parte importante, el name es los parámetros que se van a mandar por el método post hacia el servidor. Y fíjense que el tipo del input es text, que era precisamente lo que nosotros queríamos, era un text box. Lo mismo que hice acá, yo le voy a dejar el ID igual, le voy a dejar ese ID ahí. La misma jugada vamos a hacer para la contraseña, pero acá en lugar de ser un textbox for, vamos a usar un password for, ¿sí? Es simplemente para que nos genere un input type password. Y obviamente vamos a tener que cambiar la propiedad acá con la que va a trabajar, que va a ser password. Y le voy a poner txt password. Acá, así como le agregué un ID, puedo agregarle, por ejemplo, una clase, ¿sí? Una clase de CSS o cualquier otro atributo que yo necesite a ese elemento de HTML. Y por último, bueno, voy a crear, esto sí lo voy a crear así nomás, voy a crear un input type submit, input type submit con value ingresar, ¿sí? Lo único que le voy a agregar es la clase btn primary, solo para que tenga un colorcito distinto. Bueno, y veamos qué tenemos ahora. Cuando yo actualice esto, fíjense, tenemos el botón, tenemos el formulario con los dos campos, ¿sí? Si escribo acá, me escribe las letras visibles, si escribo acá, me escribe los puntitos, tal cual como esperábamos, el password. Y, bueno, pero ¿qué nos está faltando acá? Para poder confirmar el formulario, ¿qué les habíamos contado antes? Que todo formulario tiene que tener de etiqueta para poder realmente ser un formulario y poder llegar a un servidor. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál es el tag? No, ese es un evento. Pero ¿cuál sería la etiqueta que yo tengo que usar acá para englobar a todos estos elementos y que sean un formulario realmente? Exactamente, el tag form. Bueno, el tag form, como saben, lo podemos agregar tranquilamente acá, ¿sí? Podemos hacer esto común y corriente como lo hacemos siempre, ¿sí? Entonces yo acá ya tengo el formulario, ¿sí? Pero tenemos otra opción más, ¿sí? Que es la siguiente. @ using begin form, html.beginForm. Esta notación, como la van a ver acá, también es un bloque, sería como un bloque de código C#,
todo esto que englobe las llaves, ¿sí? ¿Sí? Se va a transformar, esto que está acá se va a transformar en un form, y todo lo que esté dentro de las llaves va a estar dentro de ese form. Si actualizamos esto y vemos acá, fíjense, yo actualizo la página, vamos a pararnos en este. Acá está, fíjense, acá tengo el form, la etiqueta form. Fíjense que me agregó un action que dice barra usuario barra inicio de sesión, que se corresponde justo con la URL que está acá. O sea, me dice que a donde se va a dirigir la información cuando yo apriete el botón ingresar, o sea, en el submit, va a ir a esta dirección, a usuario barra inicio de sesión, pero ahora por el método post. A diferencia de acá, que cuando escribimos la URL del navegador, va por get. Entonces, cuando yo pongo ingresar, fíjense lo que va a pasar ahora. Pongo ingresar y no pasó nada. ¿Sí? No pasó nada. Le doy de vuelta a ingresar, no pasa nada. ¿Qué está ocurriendo ahora? La información de inicio de sesión, si nos vamos a Home Controller, perdón, acá, Usuario Controller, me lo está respondiendo alguien, me lo está respondiendo este. ¿Sí? Cuando nosotros entonces no indicamos nada, ¿sí? Entonces nos va a llegar la información tanto de get como de post al mismo action. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros cuando llamamos a estos actions, ¿sí? No siempre queremos el mismo comportamiento para get como para post. O sea, si yo escribo en el navegador, yo lo que quiero es que se vea el formulario. Pero cuando apriete el botón aceptar, quiero que me haga el inicio de sesión. O sea, son dos cosas completamente distintas que van a pasar con cada uno de los métodos. Entonces yo lo que voy a necesitar es crear otro método, ahora un post, un método que reciba un post, un método post, que se llame inicio sesión. Vamos a ver, lo voy a crear. Le voy a decir que este va a recibir solamente HTTP post. ¿Sí? Ahora sí, las peticiones que vengan por post ya no van a entrar por acá porque ya tengo un método que recibe exclusivamente post. Y fíjense qué pasa, me marca un error ahí. ¿Por qué? Y porque ya hay un método que se llama de esa forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Acá es donde juega el modelo y para lo que creamos el modelo. Dijimos que en la vista, a nosotros vamos a indicarle que la vista usa el modelo poniendo el @model ahí arriba. Y en el método post, que va a recibir la información, le vamos a decir que la información ya venga desde, perdón, vamos a agregar el using ejemplo mbc.models, ¿sí? Vamos a pedirle que use el modelo usuario, ¿sí? Y bueno, que me cargue alguna variable, digamos. En este caso yo le voy a poner nombre de usuario, se podría llamar de cualquier otra forma. Una vez que yo ya tengo esto, fíjense que ahora ya debería dejar de marcarme, perdón, me sigue marcando porque esto devuelve un action result. Yo voy a poner el return view solo para que compile esto por ahora. ¿Sí? Y fíjense lo siguiente, bueno, tenemos dos métodos que se llaman igual, inicio de sesión, pero hay uno, que es el que recibe los get, que no tiene nada, solo va a devolver la vista común. Y este otro, HTTP post, que va a recibir un usuario por parámetro. Vamos a correr y yo quiero mostrarles qué es lo que va a ocurrir con esto. Y que es donde juega todo lo que hicimos acá en el CS-HTML de usar el modelo para construir nuestro formulario. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a esperar que levante, ya lo tenemos. Entonces dijimos que era usuario barra inicio sesión. ¿Sí? Entramos al método correcto. De hecho, vamos a ponerle puntos de interrupción a cada uno de estos para que veamos que realmente entramos a los métodos correspondientes. Cuando estoy en el navegador, entonces en la URL, le doy Enter, entra por el que recibe los get, que es este, sale, me devuelve a la página. Y cuando yo escribo acá, fíjense, voy a poner algo un poco más Cristian, y voy a poner 1, 2, 3, y le doy ingresar, fíjense que ahora sí entro al otro método, al que recibe HTTP post. Veamos qué ocurre con este parámetro que tenemos acá. Me voy a parar en un usuario. Fíjense que cuando estamos en modo debug, nosotros podemos ver los valores de las variables.
Cuando despliegue esto, fíjense, nombre de usuario, Cristian. O sea, la propiedad nombre de usuario dentro del modelo ya dice Cristian y la contraseña dice 123. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya solo la vista me llenó el modelo con los datos que estaban en el formulario, me armó ese modelo con toda la información y se lo dio al controlador para que ella lo trabaje. Entonces, ¿yo ahora qué puedo hacer? Y puedo ir a la base de datos, puedo crear una clase de acceso a datos y preguntar en la base de datos si hay un usuario que se llama Cristian y que tiene contraseña 123, o hacer alguna otra validación, de decir, no, este usuario no tiene permiso, o fijarme si alguno de los campos vino vacíos, por ejemplo, y decirle, mira, no me cargaste la contraseña. ¿Sí? Entonces ya, fíjense que se nos solucionó todo el problema. Ahora cuando yo le dé F5, este view también me va a ir a buscar la vista de inicio de sesión, me la va a devolver. Fíjense cuando yo le doy continuar lo que pasa. Vuelve, viene lleno esto, ¿sí? Dice Cristian, ahí les voy a mostrar por qué. Pero ya tenemos todo el ciclo completo, digamos. Pudimos levantar un formulario y cargar datos del formulario que me lleguen al servidor. Hay algo muy interesante que tienen los modelos también, con esto que yo les indiqué de las anotaciones, que es que a las propiedades de los modelos yo también le puedo dar anotaciones. Ahí hay una pregunta que dicen, las validaciones las vamos a hacer con JavaScript, ¿no? Siempre hay que tratar de hacer validaciones del lado del cliente, o sea, con JavaScript. Siempre, porque no cargamos siempre al servidor con el tema de la validación y le ahorramos muchas veces tráfico usando los recursos de la computadora del cliente, sin llegar al servidor para hacer una validación necesaria. Pero, como el JavaScript es toqueteable, digamos, si ustedes ya saben, con las herramientas, por ejemplo, con los F12 que nosotros tenemos, podemos toquetear, digamos, el HTML, podemos toquetear el JavaScript, podemos ejecutar JavaScript, incluso podemos romperlo. Entonces podemos saltearnos las validaciones. Entonces por ahí es importante decir, no, yo además necesito que tengamos algunas validaciones del lado del servidor. Podríamos tranquilamente acá en el controller decir if usuario. Pues recién vimos que, por ejemplo, el password ya venía cargado con datos. If password es igual a comillas, comillas, no sé, devolver un mensaje de error que diga tal cosa. Tenemos esa opción, pero tenemos algo mucho más divertido, que es las anotaciones. Ahí uno de los chicos puso, required. Acá vamos a usar una clase que se llama data annotations. Ahí les voy a mostrar. Voy a poner required. Y fíjense que yo no tengo la librería, acá no tengo el using de la librería que tiene el required, pero cuando pongo control punto, fíjense lo que voy a hacer. Voy a poner control punto, les aviso que toque eso, y me va a dar opciones, como en Java, que de la lamparita al costado que me daba las opciones, bueno, acá con control punto me muestra todas las opciones que tengo de la lamparita, digamos. Y fíjense, el que tengo que usar es este, using system.componentModel.dataAnnotation. Hago clic, me lo agrega acá, ¿sí? Y ya ahí, fíjense, cuando tengo el required, yo le indico que a esta propiedad siempre voy a necesitar que venga con datos, siempre. Entonces yo puedo decir, bueno, capaz puedo tener usuarios que no tengan contraseña, entonces puedo decir, no, solamente nombre de usuario que no me venga que me venga sí o sí con datos, pero la contraseña puede venir vacía. Veamos entonces qué pasa. En realidad, hasta ahí no va a pasar nada. Van a ver qué vamos a hacer. En las anotaciones me dice, es requerido. Pero bueno, ¿en dónde voy a ver eso? Fíjense lo que voy a hacer ahora. Me voy a usuario inicio sesión. Este lo vamos a sacar, este punto, pues ya vimos qué hace. Bueno, acá, supongamos que yo hago clic en ingresar. Y supongamos que pongo la contraseña y no pongo el usuario. Le doy ingresar. Fíjense que me llegó igual al action del post, ¿sí? Inclusive si usted se fija en el modelo, me viene con datos, o sea, me viene con el null de nombre de usuario porque no lo llené,
y el 1, 2, 3, 4, 5, que son los datos que yo puse en el campo de la contraseña. Y bueno, y entonces el required, ¿para qué lo tenía? Si yo puse que nombre de usuario sea requerido. Bueno, lo que tiene MVC también, un recurso muy interesante, es el siguiente. Hay un objeto que se llama model state, ¿sí? Model state, que tiene una propiedad que se llama isValid. El isValid me va a devolver true o false en base a si se cumplieron todas las anotaciones o si se validaron correctamente o no las anotaciones que yo le agregué a las propiedades del modelo. En este caso, como yo dije que el nombre de usuario es requerido, el isValid me va a venir en verdadero solo si yo indique, si yo cargue en el campo del nombre del usuario texto, ¿sí? Y el password le da lo mismo, porque a password yo no le puse ninguna anotación, ¿sí? Entonces veamos ahora. Entonces, si esto me devuelve true o false, yo puedo decir, che, si me viene verdadero, quiere decir que cargo, hagamos el inicio de sesión. Y si viene en falso, y no, rebotame porque no, está todo mal, digamos, con eso. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un if. Si esto anda, o sea, si yo cargo datos en el nombre del usuario, que me muestre la vista de vuelta. Y si no, que me devuelva return. Había una que se llamaba 400, no. No me acuerdo cómo se llama el método. Bueno, no me lo voy a acordar. Not found, creo que era. Puede ser. Not found. HTTP not found. Ahí está. Voy a devolver este. ¿Sí? Lo que devuelva esto. Este HTTP not found va a ser un 404. Entonces, si no le mando usuario, tendría que entrar por acá. Veamos ahora qué pasa. Vamos a ejecutar. Vamos a poner barra usuario, barra inicio sesión. O va de request, sí, puede ser. Bien. Si pongo Cristian, ingresar, fíjense que entró, el isValid es true, ¿sí? Me devuelve que es verdadero porque llené el campo del usuario. Le doy continuar, me vuelve a devolver la misma pantalla. Supongamos ahora que yo no indico el nombre del usuario. Le doy ingresar. Fíjense que me devolvió HTTP error 404 not found. Si nos vamos acá, le voy a poner el puntito de interrupción. En realidad lo vamos a poner acá, el puntito de interrupción. En el if. Entonces, vamos para atrás, de vuelta. Si yo ahora pongo ingresar, fíjense, el isValid ahora me dice falso. ¿Por qué? Y porque el modelo usuario me viene null y yo en el modelo le indiqué que era requerido. Entonces no valida el modelo modelo no es válido porque no viene cargado correctamente, y entonces como es falso, pasa al HTTP not found, que es precisamente esta página por defecto que tiene el Internet Information Server. ¿Sí? Más o menos se entendió cómo es esto del modelo, cómo moverse. ¿Se entendió esta parte? Las anotaciones. Cómo creamos el formulario. Lógico, esto hay que practicarlo, es muy rápido como fuimos hoy, pero bueno, les queda el video, ¿sí? Y todo esto lo vamos a ir viendo en todas las clases que quedan, así que eso quédense tranquilos porque lo vamos a seguir viendo esta parte en todas las clases. En cada ejemplo que hagamos, siempre vamos a hacer todo esto que hicimos hoy. Cristian, Y por último, chicos, ya la semana que viene, como este era el nivel inicial, ya, bueno, la próxima semana, una de las metodologías que propusieron el profe Cristian es de que la mañana haga un ejercicio distinto al de la tarde, para que tengan dos ejemplos distintos para poder llevar a cabo ustedes y practicar, ¿sí? Es necesario que practiquen bastante para poder resolver este tipo de problemas, ¿sí? Si bien tienen los videos de los profes, las ideas las mismas, saben que ustedes tienen lo único que es sentarse, ¿sí?
Cualquier cosa tienen los mails, y si no, junten las dudas durante la semana, junten las dudas, y cuando el profe Serrano la semana que viene abra el foro, cuando tengamos la próxima clase, ustedes dejen de anotar todas sus consultas, por favor, ¿sí? No dejen de anotar todas las dudas que tengan. Y cualquier cosa, bueno, tienen para cómo comunicarse con nosotros. El lunes sí es feriado. El parcial no, el parcial se va a tomar el viernes. El viernes. Tengo el Visual 2019, muy diferente con el 2017. No son tan diferentes en realidad. Igual habría que ver en qué parte se te complicó, digamos, pero no cambia mucho. Digamos, todo lo que trabajamos hoy no cambia casi nada. Quizás cuando quieran crear el proyecto cambia alguna cosita, ¿no? Ahí Nancy te quiere hacer una pregunta, creo. Nancy Ortopan. Sí, Alejandra, perdón. Sí, buenas tardes, noches, profe. ¿qué tal? Yo tengo una pregunta, porque se me complica un poco. Esto lo entendí bien, pero la pregunta es la siguiente. Yo hago la página Sí, en HTML, con CS, con Bootstrap, con todo lo que sea. sí. Y luego, digamos que la completo aquí, en el C#. ¿O tengo que hacer la página directamente aquí? No, Porque acá la haces, en el CSHTML. Acá dibujas toda tu página. Mezclas, obviamente, estas cositas que yo les indicaba con estas anotaciones de C#, digamos, que les ayudan a trabajar con el modelo. O sea que yo la página, supongamos, del hotel que hice, Sí. en vez de hacerla en el Studio Code, la hago aquí. La podés hacer acá, exactamente. Claro, esa era la duda, porque yo no sabía si la hago y la pego. Eso se me había Podés confundido. copiar el HTML que tenías en esa página y pegarlo acá. Y vas a ver que te va a andar igual, digamos. Claro. Bueno, gracias. No, por favor. Chicos, por ahí les tiro un tips. Traten de, a ver, lo que se explicó, todo lo que era la unidad 1 es para que entendieran de cómo iban a llevar algo de una aplicación de que ustedes conocen de criterio, tengan los conceptos de cómo llevar una página web, ¿sí? Ahora lo que ustedes tienen que hacer es implementar, ya sea el HTML, como decía recién Alejandra, es traer todo eso y pegarlo acá. Obviamente que va a diferir de acuerdo a las notaciones de C#, ¿sí? La idea es que ustedes tengan todos esos conceptos y los puedan aplicar ahora en lo que es este modelo de MVC y con el nuevo sistema, ¿sí? Para lo cual no esperen hasta último momento para poder integrar todo esto, ¿sí? Traten de ir practicándolo diariamente, aunque sea de ahí que leen 1 horita por día. Tienen los videos de los profes. Creo que si se suscriben al canal de la UTN, al de la Tecnicatura, se están subiendo todos los videos de todas las semanas de todas las materias, para que ustedes estén al tanto de eso y no esperen hasta el último momento, ¿sí? Mínimamente traten de dedicarle 1 hora por día, ¿sí? Sí, Macarena, no, profe, yo me inscribí en el canal y no hay videos. Yo me los bajé de la página que ponen ustedes a la computadora mía, pero sí me inscribí en la página. No hace falta. Perdón, sí, es verdad. Hoy estaba viendo eso. Pensé que sí les avisaba. No nos notifica. Perdón, mala mía. ¿Por qué? Porque los videos son solamente para ustedes. Los tienen colgados desde la VS. ¿Sí? Desde la VS pueden ver todos los videos. Lo que pido es que mínimamente estemos practicando. Traten de lo que sea dedicarle media horita por día, 1 hora por día a cada una de las materias para que no se haga tan pesado el tema este. Porque se nota después a la hora de integrar todos los conceptos, son muchas materias y ahora están compitiendo con dos programaciones que si bien la lógica de programación puede ser la misma, pero son lenguajes distintos, ¿sí? Entonces por ahí puede llegar a confundirse. Es necesario que practiquen. gente, ¿alguna duda más? ¿Algo que quieran que veamos algo más? El parcial es el viernes. Viernes que viene. El de laboratorio 3.
El código igual, pero no me levanta los datos de la clase de usuario. Bueno, habría que ver bien si en el CSHTML escribieron bien esto. Siempre recuerden que esto distingue mayúsculas y minúsculas, ¿no? O sea, siempre tiene que llamarse exactamente igual que la propiedad. De hecho, si ustedes tienen IntelliSense, se deberían dar cuenta si escribieron bien o mal, porque cuando tienen acá, ponen punto, les tiene que aparecer el IntelliSense con las opciones, ¿sí? Con todas las opciones. Si no le aparece esto, las propiedades, quiere decir que algo está mal en esta parte, digamos. ¿Sí? Después me preguntaba Ángeles, no sé si sabéis ahí Ángeles, con el tema del ViewBag. Sí, bien, perfecto. A ver, bueno, en el ViewBag yo lo cargué acá en este lugar. Tranquilamente, digamos, podría haberlo cargado también en el controller. Yo puedo escribir ViewBag acá y ponerle algún dato adicional. Por ejemplo, ViewBag punto, y fíjate que no tiene ningún, ningún dato de nada, porque son nombres que inventás en el momento. Son nombres que inventás en el momento, entonces no hay forma de que el IntelliSense te pueda mostrar algún nombre, porque son nombres, yo le puedo poner a esto Cristian, si quiero, y que sea, no sé, que diga hola, y listo. Y en ese momento se genera esa variable Cristian, que después vos la podés utilizar acá, o en el layout, o en tu página. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, esta variable que dice Cristian le puse hola. Vamos a agregarle acá, no sé, un H1 que diga arroba, porque es código de C#, viewback.cristian. Esto, si no lo escribiste exactamente igual, no te va a andar. O sea, es más, si escribiste un nombre, te diría que lo copies y lo pegues para no pifiarle. Porque puede haber alguna mayúscula, alguna minúscula que le agarraste o alguna letra, entonces ahí puede estar el problema. Fíjate ahora, cuando yo corra, debería levantar acá, debería mostrar un H1 con un hola, que es lo que yo escribí ahí. ¿Sí? Mira, lo voy a correr. A ver, ahí. Y debería levantar. Fíjate si te funciona a vos también. Estaré levantando.